Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de su canal Internacionalización con Café. El día de hoy seguimos con esta serie de videos dedicados a las herramientas de gestión aplicadas a la internacionalización de la educación superior o a nuestras oficinas de relaciones internacionales. Sin más, comenzamos. Primero que nada, hay que decir que un tablero de control o balance scorecard es un conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico nos permitirá contar con información de la situación de la organización y en este caso de nuestras universidades. Algunos de los objetivos que persiguen son clarificar y comunicar la estrategia, alinear los objetivos estratégicos y departamentales, realizar revisiones estratégicas y obtener un feedback o retroalimentación para implementar mejoras. En otras palabras, sirven para medir el rendimiento corporativo de una organización desde diferentes perspectivas. Generalmente, cuando hablamos de una empresa, estas perspectivas hacen referencia al área de recursos humanos, procesos, finanzas y clientes. Pero en una institución de educación superior, generalmente vamos a hacer, cuando hablamos de una manera general, hablamos sobre la perspectiva de docencia, de investigación y de extensión, que son las tres actividades fundamentales de cualquier universidad. Asimismo, existen diferentes tipos de tableros de control. El directivo, que es el que muestra los resultados de toda la empresa. Generalmente estos, como su nombre lo indica, son ocupados por la alta gerencia, por los directores, para poder monitorear cómo va funcionando la organización. Asimismo, tenemos un tablero operacional y es aquí donde entra el Departamento de Relaciones Internacionales. Los tableros operativos muestran solamente el estatus de un proceso o departamento. En este caso, el proceso puede ser la internacionalización de la educación superior o el departamento de la Oficina de Relaciones Internacionales. También tenemos un tercer tipo de tablero de control que es el estratégico. Este no solamente muestra los resultados al interior de la empresa, sino que también muestra indicadores o resultados externos que pueden influir en el proceso de la organización. Finalmente, tenemos el tablero integral, que hace una combinación de los tres anteriores, es decir, del directivo, del operativo y el estratégico. Recordemos, nosotros vamos a enfocarnos en el tablero operativo porque hace referencia a un solo departamento o proceso, como ya dijimos, la internacionalización de la educación superior. Para tratar de clarificar un poco más lo que es un tablero de control, imaginemos que vamos manejando nuestro automóvil. Ahí, en nuestro tablero, podemos ver diferentes indicadores de diferentes situaciones, ¿no? Tenemos el de combustible, por ejemplo, cuando vemos que el indicador nos muestra que está terminando el combustible, la gasolina, pues ¿qué tenemos que hacer? Una, o detenernos o buscar una gasolinería para poder cargar gasolina. El otro indicador que es importante cuando estamos manejando un vehículo es el odómetro. Este nos va a medir la velocidad en la que estamos manejando. Si vamos a una zona escolar, tenemos que reducir la velocidad, o si vamos a una carretera, tenemos que aumentarla. Este es un indicador también muy importante a la hora de esta actividad. Otro vital es la temperatura del motor. Si nosotros identificamos que vamos manejando y de repente el testigo, el indicador de la temperatura nos empieza a parpadear o empieza a llamar la atención, es porque tenemos que parar el vehículo inmediatamente porque algo está fallando en el vehículo, ¿no? Es vital para no provocar algún accidente o alguna situación que cause mayores daños al vehículo. Finalmente, otro entre tantos de los indicadores que podemos encontrar en el vehículo es la batería, ¿no? Si la batería también empieza a bajarse, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un cambio de batería o si vamos manejando, tratar de guiarnos en el lugar más cercano, también
para evitar un accidente. Estos son solamente 4 indicadores que podemos encontrar en nuestro tablero del vehículo, pero obviamente hay más. Es solamente para hacer una similitud entre lo que es la empresa y el vehículo. Y así como lo hacemos con el vehículo, podemos hacerlo con nosotros mismos, con nuestra salud. ¿Cuáles son algunos de los indicadores o mediciones que tenemos que hacer para saber que nos encontramos en buena forma? Bueno, está la toma de la temperatura, está también la medición del oxígeno y entre otras cuestiones, ¿no? Cuando hacemos análisis de orina, cuando hacemos análisis de sangre, pues también son indicadores que nos muestran cómo está nuestro cuerpo. Entonces, así como hay indicadores, también para la organización y en este caso para nuestro proceso, es importante que identifiquemos cuáles son esos indicadores que nos van a permitir ver cómo está funcionando nuestro proceso, nuestro departamento, nuestra dirección. Y bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí vamos a tomar una serie de 11 pasos, perdón, de 9 pasos que nos van a permitir implementar un buen tablero de control. Lo primero, contar con objetivos y estrategias. Recordemos que los objetivos es el qué queremos lograr y las estrategias cómo lo vamos a lograr. Tenemos un video de cómo establecer objetivos SMART que vamos a dejar también al final de este video. El segundo paso es identificar los factores críticos de éxito. ¿Cuáles son esos elementos que nos van a garantizar poder concretar nuestros objetivos? Asimismo, y este es muy importante, es el establecer los indicadores para cada factor crítico de éxito. Recordemos que los indicadores los podemos definir como la relación entre dos o más variables que nos dan información valiosa de nuestro proceso o de nuestro producto. El paso número 4, determinar para cada indicador un rango. Es decir, vamos a establecer un rango de lo que está bien, medianamente bien, o lo que definitivamente está mal. Ahorita, más adelante, con los ejemplos, vamos a clarificar este punto. Después, diseñar la medición. ¿Cómo se va a medir? ¿Cada cuánto? El sexto paso es determinar y asignar recursos, ¿no? Es decir, vamos a asignar los recursos necesarios para poder llevar a cabo la medición de estos indicadores y estos resultados. El paso número 7, medir, probar y ajustar en dado caso de que sea necesario el sistema de indicadores, ¿no? Es ya poner en práctica lo que planeamos para poder identificar si hay que hacer alguna modificación. Finalmente, bueno, casi finalmente, hay que estandarizar y formalizar. Que hagamos esta medición algo cotidiano, ¿no? Algo que ya esté establecido por la empresa, por el departamento, de una manera periódica. Y finalmente, la mejora continua es mejorar lo que hemos detectado, que hay una falla, algún error, y aunque no haya falla o error, siempre es bueno estar implementando mejoras o innovaciones a nuestro proceso. Pero bueno, vamos a ir aterrizando un poco cómo podemos implementar nuestro tablero de indicadores, este grupo de indicadores, dentro de la Oficina de Relaciones Internacionales o dentro del proceso de la internacionalización de la educación superior. Una primera propuesta que yo hago es tener 3 perspectivas, ¿no? 3 grupos de indicadores importantes. La primera está basada en lo que es la internacionalización de la docencia, la segunda, la internacionalización de la investigación y finalmente un tercer grupo como la internacionalización de la extensión. Como se pueden dar cuenta, esto está basado en las 3 actividades principales de cada universidad. Docencia, que hace referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje, la investigación, que tiene que ver con todo el nuevo conocimiento que se genera al interior de las universidades, y finalmente la extensión, que es la vinculación que tiene la universidad con la sociedad y la comunidad en el que labora. Eh, este va a ser el primer ejemplo. Quiero ponerles también compartir pantalla. ¿Cómo podemos empezar a hacer su tablero de control tomando en cuenta esta primera propuesta de 3 perspectivas? Si me regalan un segundo, compartimos pantalla. Y ahora sí. Bueno, lo primero, siempre tenemos que partir de la misión y visión de la organización y en este caso de la universidad. Recordemos, la misión y visión es única por universidad.
No hay una misión ni visión del Departamento de Finanzas, no hay una misión ni visión del Departamento de Relaciones Internacionales. Hay una sola misión y visión de parte de toda la institución. Después, los objetivos, que ya dijimos qué es lo que queremos lograr, las estrategias, cómo lo vamos a hacer, los planes, que también es cómo lo hacemos, pero ya establecido en las áreas departamentales de la organización. Los indicadores, como ya vimos, que son las relaciones que existen entre diferentes variables que nos van a permitir medir o ver el estatus de determinado proceso u objetivo. Y aquí, como ya vemos, empezamos con la división de indicadores. A través de la intención de docencia, vamos a poner solamente un ejemplo, no quiere decir que hay un indicador. Los indicadores ustedes pueden ponerlos de acuerdo a sus objetivos y estrategias. No hay un parámetro establecido para cada institución. Cada institución, perdón, tiene diferentes objetivos, diferentes estrategias. Aquí el ejemplo que yo pongo es la relación o el porcentaje de profesores quienes han realizado una estancia en el extranjero. Pero también puede ser el número de estudiantes de movilidad en relación con el total de la matrícula, etcétera. En el segundo grupo de indicadores o de la perspectiva de internacionalización de la investigación, tenemos, por ejemplo, el número total de citaciones internacionales de los investigadores que conforman la institución. Y finalmente, en internacionalización de la extensión, podemos mencionar el porcentaje de estudiantes realizando algún programa de voluntariado, ¿no? Son solamente algunos de los ejemplos o algunos de los indicadores, perdón, que ustedes pueden asignar. Recuerden, el número de indicadores ustedes lo determinan de acuerdo a sus objetivos y de acuerdo a sus estrategias. Las universidades varían mucho en tamaño, en objetivos, en presupuesto, en recursos, y esto obviamente pues impacta en la forma en la que nosotros llevamos a cabo la internacionalización de la educación superior. Ya que tenemos este grupo, vamos a ir aterrizando ahora sí aún más cómo va quedando nuestro tablero de control o balance scorecard. Entonces, en un Excel, voy a poner el ejemplo en Excel, lo pueden llevar en Excel, que es lo más sencillo, pero también lo pueden llevar en algún otro programa de datos o algún otro programa ya más sistematizado. Eso ya dependerá también de cada uno de ustedes. Y aquí está nuestro primer ejemplo. Este ya es como tal nuestro tablero, ¿no? Es una representación gráfica de los resultados que estamos teniendo con base en los objetivos planteados. Lo primero, bueno, es determinar cuál es la perspectiva que estamos usando. Reitero nuevamente, en este primer ejemplo, en esta primera propuesta que yo les hago, es de docencia, de investigación y extensión. El objetivo en la primera perspectiva es contar con 50 docentes con maestría en el extranjero. Aquí ustedes pueden poner durante los últimos 2 años, el último año, 6 meses. Esto ya lo determinan ustedes. Aquí ponemos el ejemplo que se lograron 30, no 50. Esto equivale al 60%. Y como podemos ver, equivale a un cumplimiento por debajo de las metas, que es el 80%. Estos porcentajes también no están establecidos, no son fijos, cada uno debe de ponerlos. A mí me gusta poner, obviamente, el 100% es que estamos en verde, es que está trabajando bien el proceso, la empresa, los objetivos. Cuando estamos entre el 80 y el 99%, bueno, hay que tomar acciones correctivas, pero no son tan graves, ¿no? Vamos por buen camino, son acciones que no implican realmente un cambio sustancial. Finalmente, sí, cuando estamos por debajo del 80% de nuestro objetivo, de nuestro indicador, ahí sí tenemos que poner muchísima atención y aplicar medidas correctivas inmediatamente. Posteriormente tenemos la segunda perspectiva, que es la internacionalización de la investigación. Y como objetivo o como ejemplo tenemos lograr 150 citaciones internacionales en revistas indexadas. Aquí de igual forma, tienen que poner un periodo durante 1 año, 2 años, 6 meses. Eso depende de cada uno de ustedes. El ejemplo que tenemos, logramos 150, es decir, el 100%, y aquí obviamente no tenemos que hacer ninguna acción correctiva. Estamos trabajando perfectamente bien, aunque esto no implica que podamos también ir implementando mejoras, ¿no? Y en lugar de 150, a lo mejor podamos llegar a 155 o 160. Finalmente, en la perspectiva de la internacionalización de la extensión, tenemos, por ejemplo, culminar 5 programas de voluntariado. Aquí ponemos como ejemplo que el resultado fueron 4, lo que nos da un 80%. Estamos ahí
un poquito por debajo de la meta, pero reitero, tendríamos que aplicar alguna medida correctiva no tan crucial. Y así es como queda nuestro tablero de control. Reitero, son solamente un indicador por cada perspectiva. Acá tenemos que incrementar los indicadores de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones, ¿no? Podemos automatizar los indicadores. Aquí más abajo podemos ver también el Excel, cómo podemos ir haciendo un tablero de control en Excel. En un próximo video, si ustedes lo desean, podemos ya hacerlo totalmente en Excel para que tengan ya automatizado su proceso. Ahora vamos a ver rápidamente el segundo ejemplo o la segunda forma en la que podemos implementar este tablero de control con unas perspectivas diferentes. En el ejemplo, la propuesta número 2 que les quiero ver, dividimos dos perspectivas fundamentales. Una es la internacionalización hacia el exterior y la otra la internacionalización en casa, ¿no? La primera, como sabemos, hace referencia sobre todo a los temas de movilidad, el traslado de docentes, estudiantes, investigadores de una universidad a otra, de un país a otro, y la internacionalización en casa, todas aquellas actividades que no requieren como tal una movilidad física de los estudiantes, de los docentes, etcétera. Y aquí ponemos también un indicador por parte de la primera perspectiva, que es internacionalización hacia el exterior, que es el porcentaje de alumnos que realizan movilidad sobre el total de alumnos, ¿no? Perdón, déjenme ponerles la imagen. Ahora sí, disculpen. Lo que les comentaba, la perspectiva, el porcentaje de alumnos que realizan movilidad sobre el total de alumnos o de la matrícula de la universidad. Y por el otro lado, tenemos lo que es la internacionalización en casa, y en este caso podemos poner como indicador el porcentaje de materias impartidas en otros idiomas en relación al total de materias. Recuerden, este es el segundo ejemplo, la segunda propuesta que estamos revisando. Y de igual forma, así como hicimos con el primer ejemplo, vamos ahora sí, ¿cómo quedaría nuestro tablero de control? En este segundo ejemplo, nuestra segunda perspectiva, como ya vimos, bueno, tenemos lo que es la perspectiva interna, socialización hacia el exterior. Nuestro objetivo es lograr que 100 alumnos realicen movilidad, reitero, puede ser un año, 6 meses, 2 años. Vamos a poner como ejemplo que logramos 90 estudiantes, esto se refiere al 90%, ¿no? Tenemos que aplicar algunas medidas correctivas para empezar a mejorar el rendimiento, sin embargo, estamos cerca de alcanzar la meta. En la segunda perspectiva, que es internacionalización en casa, tenemos que nuestro objetivo era impartir 5 materias en inglés durante los próximos años, el primer año, etc. El resultado que estamos teniendo es de 2, es decir, de un 40%. Entonces, aquí sí tenemos que aplicar medidas correctivas totales para poder lograr el objetivo porque estamos muy por debajo de la meta. Entonces, estas son como tal nuestros tableros de control. Reitero, en un video posterior vamos ya a sistematizar en Excel estos indicadores, estos resultados, para que automáticamente ustedes les puedan salir pues ya los colores, las alertas de cuándo tenemos que aplicar medidas correctivas, cuándo estamos trabajando de una mejor manera, etcétera. Esta pues ha sido la herramienta de Balance Scorecard o tablero de control como una más de las herramientas de gestión o de control que podemos aplicar en nuestro proceso de internacionalización de la educación superior. Cuéntenme, ¿ustedes cómo miden la estrategia de internacionalización de sus IES? ¿Tienen un tablero de control? ¿Tienen indicadores? ¿Tienen objetivos? Por favor, déjenme en los comentarios si quieren que ahondemos también en el tema, que hagamos un ejercicio mucho más elaborado y profundo, también lo podemos hacer. Como siempre, les agradezco la atención y nos vemos en un próximo café. Hasta luego.